Hello amigos, bueno, les quiero contar que ya es otro día, ya otro outfit. Estoy un poquito como con gripa, un poquito congestionada porque los niños pues entraron al colegio y ustedes saben que pues con los niños virus por doquier y más en la entrada al colegio, entonces estoy un poquito como congestionada, pero bueno, vamos bien. Hoy quiero hablarles un poquito de algo que me ha llamado mucho la atención en estos tiempos y es acerca de la voluntad de Dios, porque yo sé que muchos de nosotros como cristianos, pues que ya de pronto llevamos años en esto, nos hemos preguntado alguna vez en la vida, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Sí? O sea, porque nosotros no queremos tener éxito en algo a lo cual Dios no nos ha llamado a hacer, ¿cierto? Entonces nosotros siempre estamos como en esa constante pregunta de Dios, ¿cuál es la voluntad que tienes para mi vida? No la quiero embarrar. Ahora, quiero comenzar con algo que me ha impactado acerca de entender un poco más acerca de la voluntad de Dios. Y es que es mucho más fácil decir, conozco la voluntad de Dios para mi vida, que es paso 1, paso 2, paso 3, ¿sí? Y no me voy a desviar de eso, entonces ya todo sale perfecto, entre comillas, ¿cierto? O a veces cuando de pronto las cosas no salen como nosotros esperamos, entonces decimos, ¿pero por qué? ¿Será que no estoy cumpliendo la voluntad de Dios? Pero lo que quiero llegar, al punto que quiero llegar, es que a veces nos es más fácil simplemente como si fuéramos a donde un adivino a decir, léame la mano, léame las cartas y dígame qué va a pasar con mi vida. A veces así llegamos a orar con Dios, ¿no? Como, Dios, dime cuál es tu voluntad y pues yo la sigo, ¿cierto? Y es que pues es mucho más fácil para el ser humano simplemente que te digan en un día qué va a pasar el resto de tu vida, cuándo te vas a morir, qué vas a hacer, a qué te vas a dedicar y ya está, sí, solucionada la vida. Entonces tú ya tienes el paso A, B, C y D y lo efectúas. Pero ¿para qué vas a querer todos los días estar preguntándole a Dios, Dios, revélame tu voluntad, Dios, quiero conocer un poquito más de ti, Dios, muéstrame una relación íntima y personal con Dios? No va a ser. Cosas que conocemos de la voluntad de Dios, a grosso modo, es la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta, ¿cierto? De eso creo que la mayoría de cristianos conocemos y sabemos. Pero aún así estamos con las miles de preguntas una y otra vez. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios para mí específicamente? Y les quiero decir que en este video pues yo no se las voy a decir específicamente como este es el propósito que tienes en tu vida. No, porque Dios no trabaja de esa manera. Pero Dios no esconde su voluntad de nosotros. Y esto fue algo que me voló la cabeza, porque era algo que yo no entendía. Yo siempre pensaba que la voluntad de Dios estaba muy escondida hacia nosotros los seres humanos para que la fuéramos buscando. Y en parte, pues leyendo un libro que se llama Sígueme, aquí tengo el lapicito para ahorita leerles un pedacito, de David Platt. Yo les he recomendado otro libro de él, me encanta este autor, que se llama Radical, un libro radical. Entonces cuando empecé a leer Sígueme, no lo había leído, este libro ya es viejito, y justo para esta misión me lo prestaron, me lo he comido como 2 veces, me encanta leerlo. Y ahí habla acerca de cómo los seres humanos estamos como tan ávidos de conocer la voluntad de Dios que pensamos que Dios ha escondido su voluntad de nosotros los seres humanos, que la voluntad de Dios se busca como si buscaras un tesoro en el mapa del tesoro. Entonces la voluntad de Dios nos la escondió de nosotros para que nosotros la busquemos. ¿Ustedes se imaginan Dios haciendo eso? Dios diciendo como, ay, no les voy a contar qué es lo que yo quiero hacer, ni qué es lo que yo quiero que ustedes hagan, así que se las voy a esconder y ustedes van a tener que buscarla el resto de sus vidas. No, Dios no es así, amigos. Dios no quiere esconder su voluntad de nosotros. Al contrario, Dios quiere hacernos saber su voluntad. Para que Dios nos muestre su voluntad, pues debemos ser conscientes de una relación íntima con Él, ¿sí? Entonces les voy a poner un ejemplo, ¿sí? A veces nosotros decimos como, ay Señor, yo quiero conocer tu voluntad, quiero saber qué va a pasar conmigo, me voy a casar con esta persona, voy a estudiar esto, ¿cuál es el siguiente paso, cierto? Y Dios nos dice, relájense, yo soy soberano y mi voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. ¿Qué te parece si mientras
mientras vas caminando en mi voluntad, en mi plan, me vas conociendo a mí. Y al conocerme a mí, de seguro vas a entender cuál es mi voluntad para ti. Entonces eso, la verdad, amigos, a nosotros como seres humanos nos cuesta y nos suena lejos, nos suena como, caray, ¿por qué no simplemente me la suelta y me dice, ya, cásate con este man y ya está? ¿Sí? O simplemente me dice, estudia esto porque esto es para lo cual naciste, para lo cual te creé y ya está. Porque nosotros somos la generación del microondas, que queremos todo ya. Pero Dios no es así. Dios quiere que le conozcamos y le entendamos. Y mis queridos, esa frase ha sido todo lo que yo he podido entender estos 7 meses que llevo fuera de Colombia. La voluntad de Dios es que le conozca y le entienda, ¿sí? Y para conocerlo y entenderlo necesito, ¿qué? Una relación íntima con él. Quiero que vayamos a Jeremías capítulo 9, versículo 24. Yo tengo mi super Biblia acá, yo soy así de Biblias grandes y colorcitos y... Bueno, tengo mi Biblia ahí. Dice el capítulo 9, verso 23, y así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía, ni se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas. Mas alábense en esto el que hubiese de alabarse. O sea, si alguien quiere glorificarse en algo, o alguien quiere decir, saco pecho, este soy yo, es en entenderme y conocerme. Que alguien se alabe, se puede alabar en que conoce y entiende a Jehová. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Estas cosas son las que yo quiero. ¡Wow! ¿No les parece magnífico entender que aquí está descrito cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque muchas veces le preguntamos, ¿qué quieres de mí? ¿Cierto? Así, modo dramático. ¿Qué quieres de mí, Dios? Aquí te está diciendo, quiero que me conozcas y me entiendas. Incluso si te quieres alabar en eso, pues alza el pecho y di que tú me conoces y me entiendes. El Señor quiere mostrarse a nosotros como es Él, pero lleva tiempo de callar, de contemplar, de escuchar, de llorar, de pasar pruebas. Porque nuestro plan es A, B, C, D, ¿cierto? Así en una línea recta. Y el plan de Dios es como A, B, C, D hasta la Z y llegar a un punto final. Amigos, ese es el plan de Dios y esa es la voluntad que Dios siempre ha querido para nosotros, el poder entenderlo. Pero mientras nosotros lo entendemos, descubrimos en Él la sabiduría que Él quiere para nosotros tomar buenas decisiones. Entonces, mis queridos, cuando tú conoces y entiendes a Dios, sabes qué le agrada y qué no le agrada. Y ahí ya estás descubriendo su voluntad, ¿cierto? Y lo que pasa en el margen de esa voluntad de Dios, eres libre de vivirlo. Eres apasionado, radical, feliz de vivir dentro de la voluntad de Dios, ¿sí? Porque Él ya trazó un camino para la humanidad y Él ya trazó esa voluntad. Y si tú vas caminando en esa voluntad día a día y día a día lo vas conociendo y te vas integrando más en Él, en esa intimidad, en esa relación, en el amado y en tu corazón hacia Él, pues amigos, cualquier decisión te va a quedar tan fácil de tomarla porque lo conoces y no vas a tomar una decisión contraria a lo que Dios pensaría. Dios tiene mente, tiene emociones y tiene voluntad y ninguna de ellas nos es escondida a nosotros los seres humanos. Por el contrario, es manifiesta a nosotros. Por eso nos dice que nosotros debemos tener la mente de Cristo. Para tener la mente de Cristo, pues tienes que conocer los pensamientos de Cristo, ¿sí? Para tener las emociones que Él tiene, pues tienes que sentir como Él siente. Y para tener y entender la voluntad que Él tiene, pues tienes que caminar preguntándole a Él cuál es su voluntad. Pero imagínense este cuadro, ¿sí? Nosotros ahorita que estamos viviendo con niños nos damos cuenta un poco más de qué es la paternidad. Imagínense este cuadro. Ustedes tienen 25 años y sus papás siempre les han enseñado que cuando hace frío afuera, ustedes deben ponerse un suéter, una chaqueta, tal vez cargar una sombrilla, porque lo más probable es que llueva, haga mucho frío y ya está. Te lo han enseñado desde pequeño, desde que tienes uso de razón. Y a los 25 años, tú ves el cielo nublado, que va a llover, la temperatura terrible. Y tú dices, no, me voy a salir en camiseta, en chanclas, en shorts. ¿Vas a hacer eso? Y tus papás van a decir como,
luego no le enseñamos que no debía hacer eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedan tus papás? Quedan como, este no entendió nada, no entendió nada de la vida. Así pasa con Dios. Si nosotros estamos en una constante relación con Él y Dios nos dice a través de su palabra, a través de sueños, visiones, a través de todo lo que Él nos habla, cuando lo conocemos nos dice, hagan esto, eviten esto porque esto no me gusta. Pues cuando tú sales a la calle y tu primera decisión es ir en contra de la voluntad de Dios, Dios va a ser como, este man no entendió nada, ¿sí? Pero qué lindo es que cuando nosotros vamos caminando en la vida y decimos, hey, el cielo está nublado, mi papá me enseñó a ponerme un suéter, entonces no voy a poner el suéter porque lo voy a obedecer. Lo mismo pasa con Dios. Si Dios te dice, evita las mentiras no me gustan, ¿cierto? Si Dios te dice, evita el egocentrismo, el egoísmo, la altivez, Dios exalta al humilde, y tú sales allá súper egocéntrico, pues Él va a decir, no entendió nada. Pero no es que su voluntad esté escondida hacia nosotros. Y yo sé que ustedes pueden estar pensando, Dani, pero es que yo no hablo de esa voluntad acerca de si pecar o no pecar. Yo hablo acerca de qué saber, qué hago con mi vida. Y a ese punto quería llegar. Juan 6:38 dice, porque yo no he bajado del cielo, está hablando Jesús, para hacer mi propia voluntad. Miren cómo Él nos pone en manifiesto esto. Sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el último día. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos y procedan al arrepentimiento. Y Dani, ¿tú cómo sabes eso? Está en la Biblia, queridos. De tapa a tapa de la Biblia, Dios nos habla de un proceso, bueno, no sé si llamarlo proceso, de una historia de reconciliación de parte de Dios con la humanidad. ¿Y a quién envía para ese proceso de reconciliación? A Jesucristo. Toda la Biblia es solo una historia, y es la historia de Jesús, la historia de Dios a través de Jesús y el Espíritu Santo reconciliando al ser humano con el Padre. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros como cristianos, como personas que leemos la Biblia, que no conocemos la voluntad de Dios? Amigos, la voluntad de Dios está escrita en su palabra y nos deja muy claro lo que nosotros debemos hacer y ser como cristianos, ¿sí? Obviamente hay detalles específicos pues que dicen como, Daniel, no está si me pongo el zapato azul o me pongo el zapato rojo para salir a caminar. Pero el ejemplo también va muy de la mano hacia, si tú vas caminando con tu papá, pues tú le puedes preguntar. Por eso es que Él quiere una relación tan íntima con nosotros, en la que nosotros constantemente le estemos preguntando, no cuál es tu voluntad, porque ya conocemos qué es lo que Él quiere, sino específicamente esas decisiones puntuales que necesitamos tomar en nuestra vida. Como que voy a estudiar, con quién me voy a casar, ¿cierto? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cojo este empleo? Agarro este empleo, no lo agarro. O sea, todas estas cosas son lo que Dios quiere que nosotros en intimidad día a día sigamos preguntándole, ¿sí? Pero en medio de esas preguntas y a veces silencios de Dios, puede ser como el papá también, que espera que tú tomes la decisión correcta debido a que tú ya eres maduro en la fe y puedes tomar la decisión. Que es como el ejemplo que les puse. El papá a los 25 años tú le vas a volver a preguntar, papi, está lloviendo, ¿será que saco una sombrilla y me llevo un suéter? El papá va a ser como, ¿es en serio? Pues, ¿sí? Entonces es lo mismo, es como, no sé, si tú llegas le preguntas a Dios como, ay Dios, es que no sé si es tu voluntad meterme con este inconverso o meterme con un cristiano, es decir, tener una relación sentimental. Así es como, ¿es en serio? Claro, o sea, si Él ya nos da a entender su voluntad, pues ¿para qué andar con ese tipo de preguntas si ya nosotros en nuestra fe somos maduros de saber qué responder, ¿sí? Claro, hay otras cosas que implican muchas más, direcciones, posiciones, todo, pero muchas veces Dios dice, toma la decisión, porque tú ya estás caminando dentro de mi voluntad. Y si estás dentro de mi voluntad, toma la decisión, ¿sí? Entonces, son varios factores que debemos tener en cuenta de si ya estoy caminando dentro de la voluntad de Dios, pues tomo la decisión porque Él ya me enseñó su voluntad. Yo ya lo conozco, sé qué le gusta y qué no le gusta y sé que esa decisión que voy a tomar va a ser acertada dentro de su plan, ¿sí? Acuérdense, dentro del plan de Dios no es A, B, C, D, recto, es muchas curvas. Entonces, a veces, cuando nosotros estamos tomando esas decisiones y sentimos altibajos y sentimos que todo se fue para el piso y fue como, oh, no estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Amigos, los discípulos estaban cumpliendo la voluntad de Dios y los mataron, los sacrificaron, los humillaron,
fueron crucificados también como Pedro fue crucificado, cabeza abajo, a Pablo lo decapitaron, ¿sí? O sea, las cosas, aunque estemos cumpliendo la voluntad de Dios, no quiere decir que siempre vayan a estar bien, y eso es algo que debemos tener en cuenta. Y bueno, ya para terminar voy a leerles un fragmento de lo que he leído en este libro de David Platt, se llama Sígueme. Vuelvo a recomendarlo, no lo vendo ni nada de eso, nada, pero me ha encantado. Dice, no se trata de encontrar esa voluntad, se trata de seguirla. Sí, a veces pensamos como, es que quiero saber la voluntad de Dios, y Dios es como, pero ya te la dije, lo que importa es que la obedezcas, porque nosotros ya conocemos los mandamientos, pero a veces los omitimos y no los obedecemos. No necesitamos preguntarnos por la voluntad de Dios porque hemos sido creados para andar en ella. No necesitamos pedirle a Dios que revele su voluntad para nuestra vida. En lugar de eso, le pedimos a Dios que encuadre nuestra vida con la voluntad que ya nos ha revelado. Si Dios ya te reveló que Él es santo, ¿por qué seguimos pecando? Si Dios ya te reveló que Él es Jehová Jireh, el que te provee, ¿por qué te afanas por lo económico? Si Dios ya te reveló que Él es Jehová Rafa y va a sanarte de esa enfermedad, confía en Él. Si Dios te reveló Jehová Nisi, que Él es tu bandera en medio de una victoria por ganar, disfrútala, porque Dios ya la ganó para ti. Si Dios ya se reveló a tu vida como Jehová Shama, el que permanece contigo día tras día, porque te afanas en la soledad, ¿cierto? Y por último, otro fragmento no, mentiras, me faltó leerles algo. La voluntad de Dios para nosotros como discípulos de Jesús es hacer discípulos de Jesús en todas las naciones. Por lo tanto, la pregunta que todo discípulo se hace es, ¿cuál es la mejor manera con la que puedo hacer discípulos en todas las naciones? Una vez que hacemos esa pregunta, comprendemos que Dios quiere tanto que experimentemos su voluntad, que en realidad vive en nosotros para que podamos cumplirla. Dios ya expresó su voluntad y es que hagamos discípulos, porque Dios expresó su voluntad diciendo que desde la antigüedad hasta el día de hoy Él solo quiere reconciliar la humanidad consigo mismo. Imagínense, si Dios quiere eso, pues ¿por qué queremos hacer algo contrario a lo que Él quiere? ¿Cierto? Entonces, recuerden, no se trata de buscar la voluntad de Dios, se trata de cumplirla, porque ya está escrita. Y está escrito de que debemos hacer discípulos. La voluntad de Dios es que cada discípulo de Jesús haga discípulos de Jesús. Ninguno de nosotros necesita esperar un suave susurro o alguna coincidencia al azar o señales sobrenaturales en el cielo para saber qué Dios quiere hacer con nuestra vida. Es más, no tenemos que esperar nada más. Así como los nuevos creyentes en el país islámico, comencemos a pescar nuevas personas para Él. Y al hacerlo, descubrimos el singular deleite que se encuentra no en buscar la voluntad de Dios, sino en experimentarla. No se trata de buscarla, de vivirla, de experimentarla. Mejor todavía, descubrimos que pertenecemos a toda una comunidad de hermanos y hermanas en Cristo alrededor del mundo, haciendo discípulos comprometidos con la voluntad de Dios. Mis queridos, la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta para nosotros. Y es esta: el poder seguir el plan que Él trazó para la humanidad de reconciliación. Si caminamos en eso, todas las decisiones que tomemos dentro de esa voluntad serán acertadas, porque Dios está ahí con nosotros, guiándonos y obviamente en el día a día trabajando en esa relación con Él. Espero que este video les haya servido, es como lo que el Señor me ha venido hablando durante estos 7 meses, muy específicamente de conocerlo y entenderlo, para saber que estamos caminando en su voluntad.